Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 40, con un tema muy especial que tiene alguna vinculación, a diferencia de lo que pasó la semana pasada, con la efeméride de hoy. ¿Ya? Hoy, al decir hoy, cierto, hablamos del día de la emisión del programa, 11 de septiembre, que es un día extremadamente noticioso, por decirlo de alguna manera, en materia de efemérides en Chile. Por distintas razones, ¿cierto? El lunes pasado estrenamos un episodio que tenía que ver con una de ellas, que es extremadamente importante y curiosamente no tan recordada. O sea, sí, pero nadie la tiene tan presente en la mente. Repasemos básicamente 4 efemérides nacionales, más una internacional, acaecidas un 11 de septiembre. A nivel nacional tenemos antes vamos a hacer mención, tenemos el asedio a la ciudad de Santiago por parte de Michimalonco y un grupo de indígenas. Esto en momentos en que Valdivia no estaba en la recién fundada o refundada ciudad de Santiago. Explico lo de refundada. Hay un episodio de este canal de febrero pasado donde hablamos de los orígenes incas de la ciudad. Por lo tanto era previo, pero digamos, el asentamiento castellano de Santiago fue asediado por Michimalonco y el asedio significó el incendio de buena parte de lo que era la ciudad y el liderazgo por parte de doña Inés Suárez de los castellanos que estaban defendiendo el territorio, y que significó el decapitamiento de unos loncos araucanos que estaban prisioneros en manos de los conquistadores, y las cabezas fueron arrojadas sobre la empalizada, mostrando la superioridad de los conquistadores. También un 11 de septiembre, pero de 1924, hace exactamente 100 años, y lo recordamos en el episodio estrenado el día 2 de septiembre, el general Luis Altamirano, habiendo pedido permiso constitucional el presidente Arturo Alessandri Palma para salir del país tras la crisis del Río de Sables, el general Luis Altamirano Talavera finalmente hace una cuestión que era lógica, y ante el vacío de poder, uno podrá encontrarlo inmoral, pero hace una cuestión que es esencialmente práctica, aunque no la resultó, y proclama una junta militar presidida por él, que duraría pocos meses, hasta enero de ese año, hasta enero del 25, y que de alguna forma sería otro paso más en esta gran vorágine que se generó entre septiembre del 24 y septiembre del 25, con la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución, o de la reforma constitucional que todos conocemos como Constitución de 1925. Obviamente, un feriado, un efeméride que fue feriado, de hecho, cuando yo era niño me acuerdo era feriado hasta el año 98, que es una fecha marcatoria y delimitatoria en la historia de Chile. Es lo acontecido hace 51 años, ¿cierto? El 11 de septiembre de 1973, cuando tras 1000 días de gobierno socialista y un experimento que resultó ser absolutamente devastador para la convivencia social, la institucionalidad y la economía chilena, ¿cierto? Con unas cifras espantosas de inflación, crecimiento negativo, una sociedad chilena completamente fracturada, y un gobierno, el de Salvador Allende, que, y lo reprodujimos en su minuto acá, había básicamente, conforme los demás poderes del Estado, había vulnerado cuanto pudo la Constitución vigente, justamente la de 1925 a la que aludimos hace un instante. Ese 11 de septiembre las Fuerzas Armadas, uno puede tener un juicio sobre lo que pasó a contar de ese momento, ponen fin al experimento socialista y comienza el periodo de 16 años y medio, ese es el periodo exacto, de gobierno militar o régimen militar. ¿Ya? Uno puede tener un juicio. Aquí creo que hemos esbozado en buena medida cuál es el juicio que tenemos sobre el periodo, pero si hay, sin ninguna duda, en el Chile del siglo XX, si hay una fecha que es delimitante en términos de régimen institucional, es esa. Es un quiebre, o la culminación más bien, de un quiebre institucional que se venía arrastrando hacía mucho y que terminó de hacer crisis ese día, y que significaría el inicio de una nueva era, de alguna forma, o la antesala de una nueva era, porque justamente 7 años después, tal como recordamos en el último episodio que se estrenó el lunes pasado, el lunes 9,
el 11 de septiembre de 1980 se llevaba a cabo el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de constitución sometida a votación por la Junta de Gobierno, ¿cierto? En el episodio hablamos en rigor del plebiscito y su campaña, no hablamos del contenido de la Constitución del 80 en su texto original, ni de la génesis de la Constitución en términos jurídicos. Quizá alguna vez dediquemos algún espacio en un podcast, en un episodio o en otro espacio, y esto del otro espacio lo vamos a explicar más adelante, pero de alguna forma para tratar ese tema del contenido material de esa Constitución de 1980, que como dato anecdótico nunca alcanzó a entrar el texto original aprobado en 1980 en condiciones para muchos muy cuestionables, cosas que abordamos también en el episodio. Bueno, ese texto original en estricto rigor nunca entró totalmente en vigencia, porque antes de que entrara en vigencia tuvo lugar la reforma constitucional de 1989, a la cual probablemente en algún minuto de la historia de este canal también vamos a aludir, ¿ya? Y a nivel internacional, estas son las 4 efemérides nacionales, y a nivel internacional el 11 de septiembre de 2001, para quienes éramos, yo en esa época era un estudiante de segundo año de Derecho, y lo tengo grabada la noticia, de los atentados terroristas de Al Qaeda contra el Pentágono, las Torres Gemelas, y un supuesto cuarto avión que iba rumbo a la Casa Blanca, en lo que significó una situación insólita. Pudimos ver un atentado terrorista en vivo y en directo por la televisión. De hecho, el choque del segundo avión contra las Torres Gemelas aquí en Chile se vio literalmente en directo. Ya los matinales lo cubrieron en directo. En un evento que, como hemos dicho, significó también apertura a una nueva era de una sociedad que entró mucho más, a volverse mucho más cerrada respecto a los peligros del terrorismo, que abriría un conflicto nuevo en Medio Oriente con una intervención occidental en Afganistán primero y en Irak después. Y bueno, también puede tener sus juicios, no es tema de este canal hablar de ello. Y desde ese punto de vista, como hemos dicho, es una fecha muy muy noticiosa. Ya hicimos alusión directa, como dijimos, a 2 de esos efemérides, bueno, no tan directa en una, ¿cierto? La del año 24, al hablar del ruido de sables, que era el tema central, que había sucedido 8 días antes, y al hablar del plebiscito constitucional de 1980, que es una fecha que curiosamente el inconsciente colectivo no lo tiene tan presente como fecha, y sin embargo es una fecha de la mayor importancia institucional en Chile, más allá de los cuestionamientos más o menos fundados que se puedan tener sobre los resultados del plebiscito. Y también de eso nos hacemos cargo, para quienes hayan escuchado ya ese episodio, o visto ese episodio, más bien, ahí escuchan, ahí ven, nos hacemos cargo de lo que sucedió ese 11 de septiembre de 1980. Como siempre, recordamos a nuestros media partners de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Si tienes un emprendimiento y deseas crecer en la web, contáctalos en hola@newendigital.cl, que es su correo. Los correos siempre los colocamos en la pantalla para que no se pierdan. En su página web www.newendigital.cl y en su Instagram Newen Digital. También, ¿cierto? Como siempre recordamos a al podcast de nuestro amigo Felipe, podcast cultural y literario, Tenemos las noches contadas. Colocamos la dirección del perfil de YouTube para que vayan y se suscriban, donde nuestro amigo Felipe o FM hace entrevistas a diversas personalidades del mundo literario y editorial y cultural en general, donde nos muestra una perspectiva diferente, donde podemos ver que hay inquietudes literarias e iniciativas y emprendimientos literarios del más diverso nivel, ¿cierto? Y es un podcast que vale mucho la pena escuchar. También mencionar a nuestro patrocinador, VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctalos en fmarilao@vbp.cl, la dirección del correo también lo pusimos en pantalla. Y si tienes una compraventa o un arrendamiento que dejar en sus manos, confía plenamente en ellos. Recuerda también que puedes colaborar con nuestro canal en el Flow, que lo dejamos siempre en la descripción de cada video, donde podemos recibir aportes desde 500 pesos y
y los aportes desde 5.000 dan derecho a una mención de agradecimiento en el episodio siguiente, y las menciones de 10.000 o más dan derecho a solicitar un tema para ser tratado, conforme a la línea editorial de Estudio 6, en algún episodio o podcast del canal, ¿cierto? Nos ayuda mucho también, por supuesto, a mantener vivo el proyecto y a mejorarlo en la medida de que podamos. ¿Ya? También un par de anuncios que también los vamos a extender un poco al final de este podcast, que tienen que ver con las próximas 2 semanas. Esta semana, ¿cierto?, hemos tenido una programación relativamente normal. La próxima semana, que es una semana cortísima en términos laborales, ¿cierto?, solo 16 y 17, lunes y martes, no vamos a tener en principio episodio. Puede que haya algún tipo de cambio editorial por alguna emergencia o alguna efeméride que no hayamos contemplado, que nos haga llevar a cabo un episodio que en cualquier caso no sería el lunes, sino que podría ser el domingo. ¿Ya? Lo anunciaremos por las vías habituales como siempre, ¿cierto?, que son las redes sociales. Lo que sí, vamos a tener la próxima semana un podcast que va a ser emitido no el miércoles 18, pero sí en la noche del martes 17, en el horario habitual, sobre un personaje cultural chileno, vamos a llamarlo así, para no adelantar tanto, y la televisión. Ello no es verdad en el contexto de las fiestas patrias, ya para no dejar votado a nuestro público, ya que hemos logrado alcanzar un buen porcentaje de continuidad. Y antes de entrar en el tema de hoy, que tiene que ver curiosamente con una de las efemérides que recordamos, y directamente con una de las efemérides que recordamos hoy, en tanto hablamos de un programa de televisión que finalmente vería su fin a raíz de la efeméride y que tuvo mucho que ver con el ambiente político correspondiente a esos años. Y es que hablar de Hasta Ahora Se Improvisa implica hablar de varias cosas, ¿no? Hablar de la crisis política de desde los 60 o principios de los 70 hasta el 73, ¿cierto?, cuando llega al punto más crítico con la intervención militar que pone fin al régimen institucional del año 25, ¿no es verdad?, que pone fin al proyecto socialista de Salvador Allende. Y también es hablar de espacio político innovador. Ya vamos a ver por qué. Y sin duda, la producción que hizo Canal 13 fue una hito histórico para la televisión chilena y para la sociedad chilena, que de hecho terminaría permeando bastante en la discusión política en nuestro país. Cuando uno dice pionero, uno puede suponer, claro, que no habían espacios políticos previos en Chile, y en estricto rigor sí los hubo, ¿cierto? Canal 13 había estrenado, por ejemplo, programas de discusión para la elección presidencial del año 64. Canal 9 había hecho algo similar. De hecho, Canal 9 tuvo un programa político de muchos años, durante los años 60, llamado A 8 Columnas, presentado por Carlos Jorquera. Carlos Jorquera, que años después sería el jefe de prensa de Salvador Allende como presidente de la República. Se llamaba 8 columnas porque 8 columnas es el máximo de ancho que daba el titular de un diario. Entonces se supone que era aludiendo al titular de un diario la importancia de los comentarios que se trataban en el programa, donde hablaba de política y contingencia. También el mismo Canal 9 tuvo HP en TV. HP era Luis Hernández Parker, un gran periodista político, que comentaba también sobre actualidad en televisión. Sin embargo, a Esta Hora Se Improvisa, ya vamos a ver por qué, resultó ser un espacio bastante innovador para la televisión chilena. Nace en abril de 1969, bajo la dirección, que ya era una curiosidad, bajo la dirección de Ruby Ann Gumperz, una mujer que ya era curioso, periodista, que con los años, esto es un dato que es bien importante para la historia de la televisión chilena, se transformaría en la mujer fuerte de Canal 13 durante más de 2 décadas, hasta su muerte en 1998. Ella era una mujer que era básicamente la número 2 del canal en términos prácticos durante los siguientes años, que tomó decisiones editoriales importantísimas para transformar en Canal 13 en un canal que fue el líder de sintonía durante muchísimos años, particularmente bajo la gestión como director ejecutivo de don Eleodoro Rodríguez Mate. Y ella además fue, el año 69 y hasta el final del programa, en esa etapa, al final explicaremos por qué digo en esa etapa, la directora del programa, que era un programa que estaba basado en el debate político, más que en un simple análisis.
El programa ya tenía una particularidad porque era presentado por el actor y publicista Jaime Celedón, que si bien era públicamente simpatizante de la democracia cristiana, también hay que decir que no era propiamente ni un periodista político ni un político, sino que era un publicista, que además hizo antes y después algunas participaciones en teatro, en la compañía Itus y en cine. No era un político propiamente, pero se transformaría en la figura del programa. Vamos a ver qué es, salvo por un intervalo de tiempo muy breve. El primer panel era un panel conformado por periodistas políticos, esencialmente. ¿Ya? Erika Wexler, el mencionado o recién mencionado Luis Hernández Parker, ganador del Premio Nacional de Periodismo, una leyenda en el periodismo político chileno de la época, y Eugenio Lira Masi, que era un periodista muy cercano al Partido Socialista, que años después sería director del tabloide, era un pasquín de la Unidad Popular llamado Puro Chile, de muy mala calidad, pero al que hay que reconocerle que fue un virtuoso escritor, autor de 2 libros que, si tienen ocasión de leerlos, yo los recomiendo mucho, llamados El Senado y la Cueva de los 45 Senadores y La Cámara y los 147 Dietas, 2 libros donde él hace una crónica política muy mordaz, pero cariñosa, respecto de los distintos políticos de los distintos sectores del país. De hecho, hay que reconocer que, por ejemplo, siendo él un hombre muy de izquierda, y era tremendamente izquierdista, y de hecho cuando en el Senado y la Cueva de los 45, cuando habla de Allende, habla en un tono que es casi arrastrado, pero por ejemplo le dedica hermosas palabras a José Manuel Isla de la Democracia Cristiana y a Francisco Bulnes del Partido Conservador, que habla pero en términos muy amables respecto de él, y en la Cámara de los 147 Dietas le dedica palabras muy amables también al diputado liberal Patricio Phillips, que después fue senador. ¿Ya? Es un libro muy interesante, son 2 libros muy interesantes. Bueno, este fue el panel original, pero con el tiempo el panel fue modificándose. ¿Y cuál era el chiste? El panel empezó a transformarse de un programa de periodismo político a un programa de debate social, y aquí vamos a ver por qué. Porque el programa empezó a cambiar. Celedón siempre estuvo allí. Después vamos a ver un periodo que tiene que ver con un episodio muy importante de este canal, en que no estuvo muy presente. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste? Empezaron, en vez de tener estos periodistas políticos como el Paco Lira o Luis Hernández Parker, empezaron a meter periodistas y rostros de otros ámbitos fuera de la política o fuera de la política nacional. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en la formación más clásica de A esta hora se improvisa, ¿cierto? En esa etapa histórica del 69 al 73, uno piensa en José María Navasal, gloria del periodismo chileno, fundador de la agencia Orbe, también el más grande especialista que ha tenido el periodismo internacional en Chile, ¿cierto? Por eso uno que alcanzó a ver a Navasal en Canal 13 le llega a dar un poco de vergüenza ver la cobertura que hacen hoy día de análisis internacional con el señor Zárate. Esto es un comentario muy personal. A Julio Martínez, JM, otra leyenda del periodismo, que era un periodista deportivo que comentaba política en ese programa, a quien el presidente Eduardo Frei Montalva se refería como la pausa el Coca-Cola del programa, porque era la pausa que refresca. Porque además él hablaba de una perspectiva mucho más, él colocaba siempre alguna acotación que fuera más liviana y que permitiera dar continuidad al programa sin que terminaran agarrándose a combos en una época donde el debate político estaba cada vez más álgido. Germán Baker, don Germán Baker, para quienes somos hinchas de Universidad Católica, tengo que admitirlo, una figura impresionante como hincha, el organizador por parte de la Católica de los míticos clásicos universitarios de los años 60, que también formaba parte del equipo. Don Jorge Dam, para quienes alcanzamos también muy de niños a ver Creaciones, el primer presentador de Creaciones, y probablemente una de las personas que más ha sabido de ópera en la historia de Chile. Enrique Campos Menéndez y otros. José Toá, hasta el año 70, también formaba parte, que diría que era el más político de todos los que estaban allí presentes, pero digamos, dense cuenta que descontando a Pepe Toá, todos los demás eran personas que no tenían una vinculación directa con la política, sino que eran líderes de opinión que venían de fuera de ella a debatir.
Además, el programa que empezaba, y la vamos a escuchar de fondo, empezaba con los sonidos de la pieza musical Finlandia de Sibelius. Tenía además la particularidad de que se emitía los domingos en la noche y que tenía invitados vinculados a la contingencia, ¿cierto? También tendría otros panelistas posteriores, ¿no es verdad?, como Jorge Navarrete, que sería el primer director de Televisión Nacional, Jaime Guzmán y otras figuras. Y además invitados de distinta índole, que sería algo muy característico del programa, donde se dieron grandes debates. ¿Cuál es la particularidad que tenía? Que fue un programa que alcanzó un nivel de popularidad altísimo, que incluso sobrevivió una especie de interregno que tuvo durante un par de meses en el año 70, y aquí es donde menciona el primer episodio de este canal, que es el periodo en que Jaime Celedón fue fallidamente designado director de Canal 9, ¿cierto? Canal 9, donde él fue hostigado por los sindicatos de izquierda y en términos prácticos nunca pudo ejercer el rol de director. Y a su vuelta siguió siendo el dominador del programa y el programa dominador del debate político en Chile, ¿cierto? Se dice incluso que una gran muestra de rating que tuvieron fue durante el terremoto de 1971, que cayó de noche. El programa se estaba emitiendo en directo y entiendo que algún miembro del equipo, del panel, solicitó que llamaran al canal quienes habían sufrido desgracia o quienes quisieran dar algún reporte, y se produjo una lluvia de llamadas telefónicas a la sede del Canal 13, ubicada en esos tiempos en calle Lira 40, lo que demostraba la fuerza que tenía A Esta Hora Se Improvisa, que además tenía una particularidad. No vamos a contar a Canal 9 porque Canal 9, como lo dijimos en el episodio piloto de este canal y en el aniversario, era un canal que no tenía mucho debate político porque se fue izquierdizando a tal punto que no hubo más cabida. Ya para comienzo del 72 no había ninguna cabida a algo que no fuera proclive a la Unidad Popular. Entonces no lo vamos a contar. La gran competencia que tuvo A Esta Hora Se Improvisa fue otro programa político que levantó Televisión Nacional llamado A Tres Bandas, que fue presentado inicialmente por el propio Jorge Navarrete, al que aludíamos antes, y después por Mario Céspedes, otro locutor chileno, pero que tenía una diferencia. Como era en el canal del Estado y que en esa época era manejado directamente y sin control por el gobierno, en un momento el gobierno se dio cuenta de que le parecía muy mal que además del presentador hubiera un panelista de derechas y uno de izquierda, y por lo tanto metieron un segundo panelista de izquierda para mostrarles la fuerza que tenía la Unidad Popular, cosa que no se condecía con la realidad social. Y finalmente llegó a tal punto, a fines del año 72, lo que pasó de Tres Bandas, y estamos haciendo una pequeña postilla antes de volver a Esta Hora Se Improvisa, que decidieron cerrar el programa porque básicamente no les parecía darle cabida en un programa de debate político en el canal del Estado a opositores al gobierno de Allende. Por lo tanto, es un proyecto que duró menos, desde septiembre del 70 a fines del 72, y que evidentemente no tenía ni la misma seriedad ni el mismo impacto social que A Esta Hora Se Improvisa. A Esta Hora Se Improvisa también fue señal, hay que decirlo, clara de cómo se había polarizado la sociedad chilena. Es el espacio televisivo donde, por ejemplo, hay un famoso debate donde Jaime Guzmán, abiertamente y en cámara, y el video está en YouTube por si lo quieren buscar, señala la validez de una intervención militar cuando dice: la sociedad se conforma, voy a resumirlo, en tres grandes sectores, que estaban los sectores que apoyaban a la Unidad Popular, vastos sectores que apoyaban a la oposición, que estaban agrupados en la CODE políticamente, y un tercer sector llamado las Fuerzas Armadas. Entonces sostenía Guzmán, en una lógica desde la perspectiva dialéctica bastante incontestable, que si uno de los dos primeros sectores no era capaz, ninguno de los dos era capaz de mantener el gobierno en Chile, debían intervenir las Fuerzas Armadas para tomar ese espacio que estaba quedando vacío, lo que significaba un llamamiento más o menos abierto en caso de que ya se produjera, como se produjo, tal nivel de quiebre institucional, que interviniera las Fuerzas Armadas. El espacio, como dijimos, duró hasta 1973, vamos a hablar de septiembre del 73, y tuvo tremenda influencia, se daba los domingos, como dijimos,
tal como hoy día existe Estado, o después existiría Estado Nacional, Tolerancia Cero, Mesa Central. Bueno, ahí están los pioneros. A esta hora se improvisa, y como dijimos, llegaría a tener un impacto que incluso llegaría a la radio. Y es que fue tal el impacto que la radio cooperativa, que en esa época no era proclive al gobierno de la Unidad Popular al ser vinculada a la democracia cristiana, en 1971 inauguró un programa llamado Las Mujeres También Improvisan, que era un formato relativamente similar al programa televisivo, pero con un panel constituido exclusivamente por mujeres, encabezado por la gran Raquel Correa, posteriormente Premio Nacional de Periodismo, figura señera del periodismo nacional. Para quienes fuimos niños o jóvenes en los años 90, recordaremos la entrevista de Raquel Correa, donde ella hacía preguntas que nadie más hacía en los medios a los diversos políticos en Chile, y donde fue acompañada por otras 4 periodistas muy destacadas en distintos momentos de la historia de Chile. Patricia Guzmán, fallecida hace muy poco, que sería años más tarde directora de prensa de Televisión Nacional en 2 periodos, a comienzos de los años 80 y a fines de la década, que saldría en esta última en medio de un escándalo porque se le impuso una censura. Alguna vez quizá hablaremos de ello. María Eugenia Oyarzún, destacadísima periodista ganadora de varios premios y que durante el régimen militar sería brevemente alcaldesa de Santiago y embajadora de Chile ante la ONU, si mi memoria no me engaña. Silvia Pinto, que sería periodista de Canal 13 primero y en la segunda mitad de los años 70, bueno, fue electa diputada por el Partido Nacional en el año 73. En la segunda mitad de los años 70 sería periodista de Canal 9, encargada de espacios de prensa en Canal 9, antes de pasar a ser 11, y que fallecería trágicamente en un accidente aéreo de un vuelo de Aeronor el año 82. Y por último, Carmen Puelma, otra destacada periodista chilena, que también tendría sus espacios tanto en Radio Cooperativa. De hecho, hay una transmisión muy famosa de ella, de la mañana del 11 de septiembre del 73, donde ella comenta y cuestiona a Salvador Allende abiertamente por radio, lo acusa de lloriquiento textualmente, y que luego tendría participación en Canal 7, Televisión Nacional, durante los años del gobierno militar, y que fallecería hace relativamente poco luego de haber sufrido un accidente vascular que la tuvo más de 30 años postrada en una silla de ruedas. Ese espacio, conducida por estas glorias del periodismo femenino chileno, también, al igual que el espacio televisivo, llegaría a ser un éxito rotundo de sintonía que también se acabaría con el quiebre institucional. ¿Ya? O sea, a ese nivel de importancia llegó A Esta Hora Se Improvisa. ¿Por qué se acaba A Esta Hora Se Improvisa? Por razones obvias. La emisión del 9 de septiembre del 73 del programa televisivo no era la última que estaba planificada para salir adelante. Ellos siguieron haciendo su espacio ese día tal como si fueran a volver a transmitir días después, ¿no es verdad? El 16 de septiembre del 73. Entiendo que de esa última emisión es una entrevista a líderes femeninas de oposición al régimen de Allende. Pero sin embargo, por supuesto, el quiebre institucional llevaría a la salida de los espacios políticos de la televisión chilena, porque básicamente se acabó el debate. ¿Ya? Digamos, desde el momento que llegan los militares al gobierno, no puede estar de acuerdo o no, uno tiene un juicio que en mi caso es más bien positivo que negativo, honestidad obliga, pero hay una cosa que es cierta, y es que el debate político básicamente se acabó. Alguna vez se comentó por ahí, porque hay que acordarse también que no están los registros de todos los videos de A Esta Hora Se Improvisa Canal 13, muchos se perdieron porque se quemaron, porque hubo militares que quemaron algunos, y otros porque se perdieron en el incendio de Canal 13. Dice el mito que había habido un episodio más grabado donde un ex senador, Francisco Bulnes, habría hablado de todas formas que si bien estaba bien dado, no dejaba de ser un golpe militar. Esto no tengo cómo confirmarlo, sí sabemos que la última emisión oficial del programa fue en la noche del 9 de septiembre del 73, menos de 48 horas antes de la caída del gobierno de Allende, ¿cierto? En los mismos días en que en una editorial del Canal 13, el entonces director del canal, padre Raúl Asbun, hablaba en un mensaje del piloto presidente y de la hora de que ya tenía que entregar el mando del barco,
con un Canal 13 que era, hay que decirlo, a la época el único canal de oposición a Allende. Allende, o la UP tenía mayoría en materia televisiva a la hora de emitir programas, ¿cierto? Televisión Nacional y Canal 9 eran abiertamente pro Allende, y Canal 13 era el único canal independiente a estos efectos, no controlado por el gobierno. Uno dice, el programa por lo tanto pasaría a la historia, y con todo lo que hemos hablado le daba para pasar a la historia por sí mismo. Pero luego serían otros eventos posteriores. Tres puntuales. Uno, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de España, se hizo una previa a uno de los partidos de la selección chilena, en un panel que se constituyó en un camarín del Estadio Nacional, muy interesante, donde hubo una especie de locución previa hecha por Hernán Holguín y que sería presentado por el mismo Jaime Celedón, y donde además intervendrían José María Navasal y Jaime Guzmán hablando de fútbol. ¿Ya? Hay que recordar, también lo mencionamos en un episodio de este canal relativo al Gran Prix de Santiago del año 50, que José María Navasal tuvo trayectoria como periodista deportivo en Revista Estadio, fundamentalmente, y una trayectoria que les puedo decir que fue extremadamente destacada. O sea, él cumplió una función, no fue un simple relleno. Pepe Navas. Por lo tanto, él sacó a relucir en esta emisión especial, al hablar a esta hora se improvisa, al hablar de fútbol. El año 86, en enero, la revista APSE organizaría un programa que se grabó en video, no para televisión abierta, un especial de A esta hora se improvisa, también presentado por Jaime Celedón. Revista APSE era una revista de oposición al gobierno militar, y que tendría de panelistas a Ricardo Lagos, Andrés Alamán, Juan Agustín Figueroa, Ricardo Claro, Alejandro Foxley y Sergio Vita. Vale decir, personas que uno, como Andrés Alamán y Ricardo Claro, que uno podría suponer abiertamente que eran partidarios del gobierno, y otros que eran abiertamente opositores, como Foxley, Sergio Vitar, Ricardo Lagos y Don Cucho Figueroa. ¿Ya? Además, tuvo un invitado que iba a ser entrevistado por todos estos panelistas, que era el general Gustavo Lee, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y ex miembro fundacional de la Junta de Gobierno. ¿Cierto? Y finalmente, un tercer programa especial fue el que se hizo el 9 de septiembre de 2003, al cumplirse, en la víspera de cumplirse 30 años del golpe militar o pronunciamiento militar. Yo no voy a entrar en esa polémica ahora, que fue presentado por Jaime Celedón nuevamente, ya mucho más viejitos todos, ¿no? Que se hizo con una intro en blanco y negro, pero luego en colores, donde intervendrían, entre otros, Germán Baker y Julio Martínez, que quedaban todavía del panel original, y otros personajes como José Miguel Insulza. Ahora, estos fueron espacios puntuales por el Mundial de España, el aniversario de Revista APSE o los 30 años del 11 de septiembre del 73, o los 30 años del final de la emisión original. No equivalen a hablar de un programa continuo. Canal 13 reviviría un poco esta idea durante el 2020, en medio de la pandemia, y en el contexto de los meses de víspera del plebiscito de entrada del proceso constituyente, ¿cierto?, que hemos vivido en esta década, que era un programa llamado, al igual que el original, A esta hora se improvisa, que contaba con la presentación central de Nicolás Vergara, y que tuvo a 4 panelistas estables: Javiera Parada, Cristóbal Belolio, Oscar Landereche y Claudia Bobadilla. ¿Qué problema tenía este programa? Y esto lo digo como un expolitiquero que además es tevito. Primero, insistir en la emisión completa del primer episodio en blanco y negro, lo que resultaba una ciutiquería mayúscula, cuando podrían haber hecho lo que hizo el evento del año 2003, que tuvo una intro en blanco y negro donde presentaron a los panelistas y luego el programa se dio en color. No, aquí insistieron en el primer programa en hacerlo en blanco y negro, en una ciutiquería televisiva sin nombre. Luego, podemos decir que tenía panelistas que evidentemente cualquier persona se daría cuenta que no tenían el impacto social que tenían los panelistas del A esta hora se improvisa original. A esta hora se improvisa original, que como dijimos tenía a José María Navasal, que era el periodista internacional más prestigioso de Chile, a Julio Martínez JM, que es leyenda del periodismo deportivo chileno, a Germán Baker, que era una figura en la sociedad chilena de la época,
a José Toá, que si bien no estaba tan vinculado a la política contingente, era director de medios de comunicación y tenía cierta influencia en la izquierda chilena. Por lo tanto, evidentemente el impacto que iban a tener estos personajes versus Claudia Bobadilla o Cristóbal del Olio, no había por dónde compararlo. Y por lo tanto, este experimento que hizo Canal 13 tratando de revivir un espacio de debate con un conductor que hacía lo que mejor podía, pero con unos panelistas que en realidad no aportaban mucho, duraría solamente hasta noviembre de 2020 y nunca más se ha vuelto a intentar, quedando allí el último vestigio de un homenaje, muy mal hecho a mi gusto, del que es el programa padre de todos los programas políticos que existen en Chile hoy en día. Si uno se pone a revisar, la mayor parte de los programas políticos en Chile tienen o tuvieron en algún momento una estructura similar a la de Hasta Ahora Se Improvisa. De hecho, por ejemplo, Tolerancia Cero, cuando empezó a fines de los años 90, incluía periodistas deportivos, ¿cierto? Tuvo de panelista a Mauricio Israel, tuvo de panelista a Don Edgardo Marín, quizá el mejor periodista deportivo vivo, y tuvo de panelista a Aldo Rómulo Chapacase, cuando no estaba tan guatón como ahora. Bueno, yo no sé qué hablo al respecto, un pequeño chiste personal, porque se ampliaba el debate, ¿ya? Ese fenómeno es un fenómeno que es fundacional, y por eso decimos que es un pionero en la televisión chilena. A Esta Hora Se Improvisa, y por eso en este nuevo aniversario del final del quiebre institucional, el 11 de septiembre del 73, quisimos recordar un programa que fue trascendente, tanto así que incluso habiendo terminado su emisión hace 51 años, sigue siendo la gran fuente de la que se nutren los programas políticos hasta el día de hoy. Y bueno, esto fue A Esta Hora Se Improvisa. Así terminaba, con un tiro de cámara que se iba alejando del panel, porque para cerrar un poco este podcast, vamos a contar cómo terminaba cada episodio. Hay registro de esto. La cámara, los panelistas, como que Jaime Celedón se despedía al aire, pero los panelistas seguían conversando entre ellos. Se cerraba el sonido y empezaba a sonar nuevamente Finlandia de Sibelius, mientras la cámara se empezaba a alejar del ruedo donde estaban los panelistas, y aparecían las letritas en cámara que decían: esto fue A Esta Hora Se Improvisa. Y justamente queríamos cerrar con esto, para cerrar el tema, valga la redundancia, que hemos elegido tratar el día de hoy, con el programa político más influyente en la historia de la televisión chilena, en una época especialmente álgida para la sociedad, que ha dejado legado hasta el día de hoy el programa y la crisis de esos años, y que de alguna manera creo que merece tener mayor cantidad de recuerdos por parte de la sociedad chilena. Antes de las despedidas, repetir, ¿cierto? El primer anuncio es que la próxima semana no tendremos, salvo que haya algún incidente que nos motive a generar un episodio de última hora, no vamos a tener episodio, y si lo hubiera sería estrenado el domingo 15 y no el lunes 16, ya van a ver por qué, con tal de, mantener el funcionamiento del canal. Sí vamos a tener podcast la próxima semana, que debería ser estrenado el martes 17, probablemente un poco antes, tipo 9 de la noche, donde vamos a hablar de un tema cultural, literario y televisivo en la historia de Chile. Ya van a ver cuál es, y espero que también sea de vuestro agrado. Porque uno entiende, la próxima semana va a ser una semana cortísima, de 2 días hábiles, y donde todos, me incluyo, vamos a estar de fiesta celebrando nuestras fiestas patrias, ¿cierto? Ahí en ese podcast daremos los saludos correspondientes, ¿verdad?, a las fiestas patrias para cada uno de ustedes. También decir que vamos a empezar ya, terminadas las fiestas patrias, vamos a empezar con la planificación del segundo aniversario de Estudio 6, donde pretendemos hacer ciertas modificaciones de programación, no eliminando nada, sino que estamos viendo la posibilidad de ampliar nuestra programación. Ya algo hemos adelantado en redes sociales, pero queremos generar la posibilidad de un tercer programa. Este canal, no es verdad, tiene los episodios, que ya vamos en el episodio 78, ¿cierto?, el que se estrenó el lunes pasado, y llevamos 40 podcasts, ¿cierto?, que sería el segundo programa, ¿cierto? Tenemos los episodios y los podcasts. Tenemos la intención, bueno, y los shorts también, pero tenemos la intención de estrenar
otro, un tercer o cuarto, si contamos el espacio de los en menos de un minuto. Un cuarto espacio o tercer espacio que puede ser, estamos buscando el contenido, puede ser algún tipo de espacio editorial, de comentario editorial o de entrevistas, o un combinado, puede ser un magazine histórico. Ahí tenemos que ir buscando la fórmula y la fórmula de cómo llevarlo a cabo. Por eso vamos a estar también, y estaremos contándolo en redes sociales, cómo vamos evolucionando con los experimentos que vamos a ir haciendo al respecto. Esto es un poco como la etapa fundacional de nuestra televisión. Hablamos también de ello en un podcast. Porque nuestra intención también es, para los muchos o pocos telespectadores o auditores que tenemos, darles más contenido y más compañía con nuestras historias con historia, y que esta casa siga siendo vuestra casa, ¿cierto? Eso es un tema que es muy importante para nosotros, y esto, vuelvo a decir, fuera de lo que hemos dicho de la programación de la semana 18era. Ya, y lo aclaro, la semana 18era, ¿cierto? 18, 19, 20, 21 y 22, no debiéramos tener ningún tipo de emisión, quizá un short en el fin de semana, pero no deberíamos tener, y deberíamos retomar, más bien, el 23 con la emisión de un nuevo episodio del canal, con un tema que ya tenemos definido, que también estuvo de aniversario hace muy poquito, que ya vamos a mostrar probablemente, llegado el momento, el reglamento respectivo para que ustedes vayan sabiendo, se vayan adelantando. Y retomaríamos de ahí en adelante nuevamente nuestras emisiones en la frecuencia habitual, lunes de episodio, miércoles de podcast, y esperamos para las alturas de la semana de aniversario, que es la última semana de octubre, quizá antes, pero esperamos para esa fecha poder incluir ya, si no pasa, será porque hemos fallado los experimentos y pedimos las disculpas desde ya, pero si llegan a resultar, incluir un tercer programa de larga duración, entendemos larga duración que no sean shorts como los en menos de un minuto, en Estudio 6, para seguirlos acompañando con nuestro contenido, con distintas historias con historia, o comentarios o magazine al respecto. Tenemos que ir buscando un poco la fórmula y cómo la vamos a llamar, etcétera, etcétera. Es un proceso que espero también contar con el apoyo de algunas personas en términos creativos, ¿ya? Y ahora, como siempre, después, esto fue el nuevo podcast de Estudio 6, ¿cierto? Así como esto fue A Esta Hora Se Improvisa. Darlos menciones, como siempre, de nuestros media partners o aliados, ¿cierto? Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctalos en hola@newendigital.cl, en su página web newendigital.cl y en su Instagram @newendigital. También nuestro amigo FM con su podcast cultural y literario Tenemos las Noches Contadas. Entiendo que él también quiere hacer una ampliación de su programación y cuenta con nuestro apoyo irrestricto. Podcast, el actual quincenal, donde entrevista a diversas personalidades del mundo cultural y editorial, ¿cierto? Martes por medio. No se lo pierdan, es muy muy interesante, se lo recomiendo absolutamente. Y nuestro patrocinador de VBP Propiedades, Gestión Inmobiliaria en Buenas Manos, contáctalos en fmarilao@vbp.cl. Si alguien, es difícil porque tampoco tenemos tanto alcance, pero si alguien decidiera que pagar por un auspicio en nuestro canal, hemos dejado en las publicaciones, en la comunidad del canal, en YouTube, la tabla de precios. Si es que alguien tiene interés, lo recibimos felices con su propuesta. Podemos generar nosotros mismos el aviso respectivo y lo incluimos en las menciones. Recuerden que pueden aportar en nuestro canal, ¿cierto? Como siempre, en nuestro Flow, que está en la descripción de todos los videos, o casi todos los videos del canal, ¿cierto? Para así, más aportes o más historias con historia, como decimos siempre, y aparece allí. Si deciden hacerlo desde el exterior o les es más fácil hacerlo en dólares, tenemos un PayPal, eso no lo mencioné al inicio, que está en la descripción del canal. Está la dirección del PayPal, para que también quienes deseen aportar y puedan hacerlo o se les haga más fácil en dólares, pueden hacerlo desde allí. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, y será hasta el próximo podcast, que, como dijimos, salvo que tuviéramos por algún tipo de contingencia, sacáramos un episodio en tiempo récord, difícil pero podría darse, será hasta el podcast del martes 17 de septiembre, donde daremos los saludos
los tiquitiquití y los parabienes para tener unas muy felices fiestas patrias, como todos los años, como hemos dicho en otras redes sociales, sin olvidar que septiembre es patria, septiembre es historia y septiembre es fiesta. Muchas gracias y será hasta ese día, como siempre, muy agradecido de ustedes. Hasta entonces.